Y es una gran bendición que después de muchos años sigamos felices y contentos con la pareja que amamos, con la pareja de la juventud. La Biblia dice, recréate con ella. O sea, ¿a quién le gustaba el recreo en la escuela? A todos, ¿no? Sí. ¿Qué hacíamos en el recreo? Comíamos y jugábamos. Y también hacíamos travesuras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el matrimonio, así lo ve Dios, como un lugar donde hay alegría, travesuras, donde hay gran regocijo, donde hay mucha comida. Y pues bueno, es nuestra oración con nuestros hermanos Cristian y Karen. Al final usted los puede saludar, los puede felicitar y también puede apoyarles económicamente, porque todos los que nos casamos comenzamos teniendo nada. ¿Verdad que no había nada? Nada. Y poco a poco el Señor fue bendiciendo. ¿Se quedaron muy tristes? ¿Les recordé algo triste o qué? Ahora ustedes son los nerviosos. Muy bien. Estoy haciendo tiempo porque faltan 2 minutos para que mande la oración de hoy. La hermana Reina hace unos momentos mandó una oración, ¿sí? Y ahí puso una lista de varios, me imagino, niños, hijos, para orar. Gracias, hermana Reina, y gracias a todos los que han hecho espejo conmigo, porque en la velada de oración, que es la foto ahí al final de la velada, los que se quedaron hasta el final, hicimos un pacto de durante 7 días orar. ¿Por qué cosa? Por nuestros hijos, porque fue el tema de los varones, orar por los hijos. Y la primera oración fue el jueves, donde pedíamos al Señor que nuestros hijos fueran salvos. ¿Tienes hijos que no son salvos? Preocúpate, y preocúpate mucho. No sé si te acuerdas de Eclesiastés 9 que leímos. De hecho, aquí va a salir una imagen de una tumba. ¿Sí la has visto? A mí me dio mucho temor esa imagen. Dice que los muertos están muertos. No tienen recuerdos, no hay nada. Pero los hijos de Dios no morimos. Amén. Entonces, si morimos en Cristo, no estamos muertos. Y eso es lo que nos jugamos al pedirle a Dios, Dios, que mi hijo sea salvo, que mi hijo se arrepienta, Padre. Entiende una cosa, es sumamente importante que tu hijo vaya al cielo. No quieras que venga a esta iglesia, al venir a esta iglesia no lo va a llevar al cielo. El ir a un templo no lo va a llevar al cielo. ¿Qué lo va a llevar al cielo? La sangre de Jesucristo, la fe en Él. Y tenemos que orar, hermanos, por los que no son salvos. De verdad, les paso ese peso en su corazón para orar por familiares que no sean salvos. Y hoy es la 4ª oración y hoy vamos a orar por dominio propio. Y el miércoles terminamos las 7 oraciones. Y el miércoles, el que guste, el que quiera, y hoy el tema es ese, vamos a ayunar por estas peticiones, por nuestros hijos. ¿Usted ama a su hijo? Tenemos que rogar a Dios por ellos. Y todo nació de una lectura bíblica, Job capítulo 1. Dice la palabra de Dios que en esa tierra, en la tierra de Job, había un hombre íntegro, un hombre hermoso, y que tenía varios hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. Y que hacía fiesta. Cada hijo, varón, hacía fiesta. Las hijas no, las hijas eran invitadas a la fiesta. Si tenía 7 varones, ¿cuánto tiempo duró la fiesta? 7 días. Cada día un hijo hacía una fiesta. Y dice el versículo 5, y de ahí nace esto de orar por los hijos. Dice que Job, después de que se acabó la fiesta, ¿sabes qué hacía Job? Se arrodillaba y pedía por la salvación de sus hijos. Porque decía, Señor, quizás alguno de mis hijos
pensó mal contra ti. Señor, te ruego por mis hijos. Y de ahí nace esta oración, mis hermanos, de orar por los hijos. Oremos por nuestros hijos, hermanos. Es más importante que elijan una carrera, es más importante que se casen, es más importante que cualquier cosa, mi hermano, que nuestro hijo tenga el corazón para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la mejor herencia que podemos darle a nuestro hijo. Ese es el mayor legado. Pues ya son las 12 horas, ¿me permiten mandarlo? No tardo ni 2 minutos. Ahí va a ir al grupo de la iglesia la oración. Mientras vamos haciendo esto, abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 2. Vamos a terminar el capítulo 2 de Marcos el día de hoy. Marcos capítulo 2, comenzando en el versículo 18. Marcos 2, 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del versículo 18 al versículo 22, todos juntos. Le pido que se ponga de pie por respeto a la palabra. Dice la palabra de Dios. Y los discípulos el Día del Niño. Entonces la hermana Sonia nos pidió eso. Muy bien. Si gusta puede traer un gansito, puede traer un chocorrol, puede traer una sabrita, puede traer un pingüino. Sí, es para los niños, hermana Dina, no es para ustedes. Puede traerle un regalo pequeño a un niño, hermano, simbólico, a quien usted gusta de la iglesia. Muy bien, estamos en la serie, para las personas que nos visitan, hermanos que nos visitan, estamos en la serie leyendo verso por verso el Evangelio según Juan Marcos. Y estamos en el capítulo 2, ¿verdad?, de este Evangelio, que los teólogos dicen que realmente es el Evangelio de Pedro, pero que Juan Marcos fue, ¿verdad?, secretario de Pedro y Juan Marcos lo escribió. Pero quien le contó todo el anecdotario, todas las historias fue el apóstol Pedro. Y se considera este evangelio como el evangelio donde Jesús se ve más de 40 veces la palabra inmediatamente. Porque Jesús no paraba, hacía una cosa, luego hacía otra cosa, luego hacía otra cosa, luego hacía otra cosa, luego hacía otra cosa. Le preguntaron a John MacArthur y a John Piper si se ponían tristes, que si se decaían,
que si se desanimaban. Dice John Piper, yo el domingo estoy al 100, con todo el fuego, pero el lunes se me acabó toda la fuerza. Y le pregunta John Piper a John MacArthur, ¿y tú? ¿Te pones así? Me dio mucha risa la respuesta de MacArthur y dice, yo no tengo tiempo para ponerme triste. Yo no tengo tiempo para ponerme triste. Yo me preparo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para el mensaje el domingo. Doy el mensaje el domingo y ¿viene qué? Viene la preparación para el mensaje. Entonces yo no tengo tiempo de ponerme triste, de que me dé depre, ¿verdad? Y hay cristianos que se deprimen, que se desaniman. Hay una razón. Tienen mucho tiempo libre. Y el taller de Satanás es la mente, ¿verdad? Hay que ponernos al servicio del Señor. Muy bien, mis hermanos. Título del mensaje de hoy: ¿religioso o evangélico? Levanten la mano los religiosos. Levanten la mano los evangélicos. ¿Por qué evangélicos? Porque nuestra enseñanza está basada en el evangelio. Por eso evangélicos. Somos cristianos, amén. Evangélicos, basados en el Nuevo Testamento como doctrina esencial. Bueno, quise ponerle esos dos títulos: religión o evangelio, o también soy religioso o soy evangélico. Hay muchas cosas que hacemos que no son bíblicas. Y si hacemos cosas que no son bíblicas y mandamos a otros que las hagan, porque siempre se ha hecho así, estamos hablando que somos religiosos. Y vamos a ver ejemplo de eso. Muy bien, leyeron ustedes ese pasaje, ya no hay más que leerlo, versículo 18 al 22. Y si se fijan, la que está en amarillo es Jesús hablando. Y en estos versículos Jesús habló mucho. Jesús respondió a la pregunta que le hicieron dos grupos que llegaron ante él. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo anterior? ¿Alguien se acuerda del mensaje del domingo anterior? ¿Quién le dio el mensaje anterior entonces? No sirve para mucho esa persona. Porque no se acuerdan de lo que se vio el domingo pasado. El llamado de Leví, el llamado de Mateo, el gran banquete en la casa de Mateo. Eso vimos. Estaban comiendo machín. Así es. Y adentro de esa casa, de la casa de Mateo, estaban con el gran festín en fiesta. E inmediatamente después dice que aparece eso. Dos grupos de personas. ¿Cuál es el primer grupo? Los discípulos de Juan. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Escucha, Juan el Bautista estaba entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estaba entre los dos. Por eso se vestía como se vestía. ¿Te acuerdas cómo se vestía? Con cuero de camello. ¿Te acuerdas qué comía? Langosta, pero no como las que tú conoces y te gustan. No, esas langostas no. Chapulines. Eso comía. Miel silvestre. Eso comía. ¿Por qué? Porque él tuvo una influencia grande, Elías. Y Elías así se vestía, eso comía y hasta usaba un cinto de camello igual que Elías. ¿Por qué? Porque las prácticas que hacía Juan el Bautista eran las mismas del Antiguo Testamento. Y ayunaba. Me preguntó el hermano, oye, ¿y cómo oraban los discípulos de Juan? No te puedo decir eso. ¿Pero por qué no? Porque la Biblia no dice que oraban. La Biblia dice que los discípulos de Juan oraban y ayunaban. Pero no dice en qué consistía la oración de Juan el Bautista. Probablemente iba de acuerdo a su mensaje. Y Juan el Bautista, que predicaba lo mismo que Jesús: arrepentimiento. Arrepiéntete, pecador. Dile al que tienes a un lado: arrepiéntete, pecador.
Arrepiéntete, hermano. Qué gacho, ni te conozco, ya sé. Es que siempre los que sientan aquí, pobrecitos, por eso los hermanos sientan atrás. Sí, porque los que tengo aquí los agarro fuerte. Y eso predicaba Juan el Bautista, arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirte? Dejar de hacer lo malo, dejar de buscar el pecado para ahora buscar a Jesús. No es un giro de 360 grados, dicen algunos, porque quedarías igual. No, es un giro de 180 grados. Dice Pablo, el que robaba, siga robando. El que no pagaba impuestos al SAT, paga impuestos al SAT. El que tiene todavía la placa en el carro de la tambora, hay gente que todavía tiene esa placa, ni siquiera la del tomate. No, la de la tambora hace como muchos años de eso. Ahí siguen sin pagar tenencia y dicen que son cristianos. No, arrepiéntete, hermano. Tenemos que hacer las cosas justas. Tenemos que ser intachablemente santos. Amén. El que golpeaba a su mujer, de que se golpeara ahora por la mujer, ya no la golpea. El que era rudo con su esposa, ahora sea como el hermano Guillermo y el mandilón. O sea, un cambio. Pero ese cambio lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo. No. Es una obra milagrosa del Espíritu Santo en mí, donde yo le doy el control para que lo haga. Porque ¿sabes qué? Yo no puedo sonreír con el que me dañó. Yo no puedo perdonar a aquel que una y otra vez se empecina en lastimarme. Yo no puedo hacer eso, pero el Espíritu Santo que mora en mí sí lo puede hacer. Y ese es el arrepentimiento. Entonces, esa era la pregunta de un grupo, los discípulos de Juan. Pero también había otro grupo. ¿Cuál era el otro grupo? Fariseos. Los fariseos. Y fíjate bien, los fariseos no creían en el mensaje de Juan, pero se pusieron de acuerdo y dijeron, hey, vente, vamos a echar bola. Y fueron a echar bola para ponerse en contra de Jesús. Y dice ahí que le hicieron la pregunta en azul. ¿Cuál es la pregunta en azul? ¿Por qué los discípulos de Juan y los nuestros, los fariseos, ayunan y tus discípulos no? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Entonces estamos hablando de ortopraxis. Es decir, ¿cuáles son las prácticas correctas que debo hacer en la iglesia? Pregunta. ¿Nosotros debemos ayunar? No vas a encontrar un versículo que diga, tienes que ayunar, más que, ahorita vamos a ver uno en el Antiguo Testamento. Pero, por ende, es una práctica que ayuda, que bendice. ¿Tenemos que orar? Sí. Es una práctica que bendice. Y sí dice, ¿verdad? Que tenemos que orar sin cesar. Muy bien. Y Jesús le da una respuesta a las letras amarillas con varias ilustraciones o parábolas. Ahora, los fariseos, ese grupo que se unió con los discípulos de Juan, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos. Pues, la imagen dice, ¿verdad? ¿Quién es un fariseo? Separatista. El que apunta. La imagen eso dice. La imagen eso dice. Un fariseo condena, apunta. Y ayer en el centro de habitación compartimos Marcos capítulo 3. Ay, hermanos, ya quisiera que lleguemos al capítulo 3. Si Dios lo permite, el próximo domingo, si Él lo permite. Es uno de mis capítulos preferidos del libro de Marcos. Ahí vamos a encontrar, y lo compartimos ayer en el grupo, el hombre de la mano seca. Y los fariseos
¿Sabes qué estaban haciendo ahí? Estaban apuntando al hombre de la mano seca. Porque no se permitía en la ley judaica a alguien que tuviera la mano seca estar cerca en el templo. Todos los que tenían problemas físicos no podían entrar al templo. Esas eran las leyes torpes que tenían los judíos. Y ellos estaban ahí para apuntar, pero no querían apuntar a este hombre de la mano seca, querían apuntar a Jesucristo, a ver si Jesucristo lo iba a sanar. ¿Ustedes creen que Jesús lo iba a sanar? Sí. Dice Juan 3:17. Porque el Hijo de Dios vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿De qué equipo eres? ¿Del que apunta? ¿Del que señala el error del hermano y da al hermano lo que hizo? Es el grupo fariseo. Dice la palabra de Dios en Job también, capítulo 1, después de que Job oró por sus hijos, el siguiente versículo dice que fueron los seres angelicales con Dios. Y entre ellos, ¿quién fue con Dios? Satanás. ¿Y Satanás a qué fue con Dios? A condenar, a apuntar. Fue y dijo, oye, Señor, fui a la primera iglesia bautista, ¿y qué crees? Pues sí se visten muy bonitos los domingos, pero fulanita de tal hace aquello, fulanito de tal hace aquella cosa. El pastor, te voy a decir qué hace el pastor. Y Satanás, su chamba, su trabajo es decir lo malo del otro. Aguas de qué lado estás trabajando. En tu familia, la mamá y el papá, los dos dan vida al hijo o dan muerte. Dar muerte es criticarlo, enjuiciarlo, decirle no sirves, otra vez fracasaste. Dar vida es darle una esperanza. Y Jesús vino a dar vida y esperanza. ¿Estás triste? ¿Te sientes mal contigo mismo? ¿Fallaste en el pasado? En Cristo hay esperanza. A eso es vino. Y ese trabajo ahora el Señor lo hace a los cristianos. Entonces, por favor, rápidamente, en menos de 3 segundos, levántate y dale un abrazo bien fuerte al que tienes cerca y dile, en Cristo tienes esperanza, ánimo. Y cuando uno da vida y da esperanza, ¿cómo se siente? Fortalecido, amén. Yo no creía que me sentí muy bien tirándole la caballada a mi hermano, ni lo conozco y le dije arrepiéntete, pecador. Por eso tuve que decirle rápidamente, hermano, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te da esperanza, hermano. Y ya uno se siente más tranquilo. Antes tenía que preguntarle a mi esposa, no, ¿cómo estuvo el mensaje? Ahora no. Ahora es la una y el Espíritu Santo me dice en el corazón, lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Y a veces el Espíritu Santo dice en el corazón, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Lo mismo sucede contigo. Sales del templo. ¿Por qué será? Lo hiciste mal. Hay algo mal. No has corregido eso, hijo. Corrige. Pero corriges, perdonas, amas, das vida. ¿Y cómo sales del templo? Hasta invitas a comer al pastor. Yo creo que por eso el pastor Puga siempre anda diciendo eso. Allá en la iglesia de Libertad en Cristo siempre lo invita y pues dice, hermanos, inviten al pobre hermano Guillermo a comer.
siempre deja la misma tarea. Bueno, mis hermanos, Dios quiere usarnos como seres que dan vida, como seres que animan a otros, no como seres que condenan. Fariseo, la palabra en literal significa los separatistas. Y fíjate en la clase de la escuela dominical, santidad. ¿Qué es santidad? Apartado. Pero fíjate cómo se entiende la religión apartado. De hecho, el fariseo, fíjate lo que decía, lo que pensaba. Me voy a alejar de ese porque me va a contaminar. Mi meta en la vida es separarme de todo pecador. ¿Por qué? Porque es tan sucio que va a ensuciar mi alma. Por eso se separaban. Y Cristo tenía un linaje tan hermoso que aunque Él estaba con los pecadores, Él no se manchaba su linaje. Al contrario, la pureza de Jesús asombraba al pecador. Bendito sea nuestro Señor. Algo para decir bueno de los fariseos es que los fariseos tenían la mejor, ¿qué dice? Ortodoxia. ¿Alguien sabe qué significa eso? Los que les han dado clase de teología, los que han estudiado en seminario. ¿Nadie? A ver, vayan al Google y pongan ahí ortodoxia, rápido, Google, rápido. La ortodoxia es la correcta doctrina, la correcta enseñanza. Hay un término que se usa mucho hoy en las iglesias, ¿verdad? Que es sana doctrina. ¿Han escuchado eso? Ahí estoy buscando una iglesia de sana doctrina. ¿Qué significa eso? Una correcta ortodoxia, la correcta enseñanza, porque hay mucha enseñanza falsa hoy en día, y más en el YouTube y en las redes. Muy bien, y ellos eran los mejores, dentro de lo malo eran los mejores. Ahora, el fariseo dice en Mateo 23:2, hay un versículo que dice que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Así dice Mateo 23:2, que los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Como en la escuela dominical. A las 10 de la mañana esta iglesia, por toda la generación, en los 116 años siempre ha tenido escuela dominical. Y ahí que vemos clases bíblicas, la pura Biblia, libro por libro. Estamos leyendo Corintios ahora, pero mucha gente la diminuta, la hace más pequeña y dice la escuelita. No es escuelita, es la escuela bíblica. Y ahí que aprendemos la Biblia. Y cito al hermano Puga: mucha gente de esta iglesia menosprecia la Biblia y no viene a la escuela dominical. Y no están menospreciando al maestro de la Biblia, están menospreciando a la Biblia, a la palabra de Dios. Qué triste, ¿verdad? Bueno, los fariseos se sentaban en la escuela dominical, en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es las clases de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, pero ellos lo hacían para juzgar, para apuntar. Dice ahí que juzgaban ¿a quién? A la gente. Dios nos libre de juzgar a la gente. No somos jueces. Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra, no oidores y menos jueces. ¿Por qué yo hago esto y tú no lo haces? ¿Por qué yo hago esto bien y tú lo haces a medias? No debemos serlo. Acuérdate del trabajo de Satanás. Muy bien, a partir del capítulo 2 y el capítulo 3 vamos a encontrar un choque de trenes, así dice Sujel Michelet. Va a haber un choque de trenes entre Jesús y el fariseo de su tiempo, el fariseísmo. Y vamos a encontrar 5 controversias. Hermana Reina, ¿qué es una controversia? Una discrepancia, una contradicción. Así es. Yo digo que la mejor agua es el agua de Jamaica. ¿Cuál es la mejor agua? Limón. La de limón. Ahí estamos en discrepancia. A este hermano le gusta el agua de limón. ¿Y a usted, hermana? Entonces ya va a haber una discrepancia. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y a veces hay discrepancia en la iglesia? Sí. ¿Quién escogió ese color de la pared? ¿Por qué pusieron las flores tan grandotas? Parece que comen hombres esas flores. Es que yo sí le dije a una compañera que hizo unas flores blancas. En vez de decir, qué hermoso trabajo hizo la persona, otra vez estoy matando con mis palabras, con mi opinión, con mi juicio de valor, no considerado. Alguien necesita que Dios toque su boca, su corazón, para no decir cosas tan bárbaras. Necesitamos, ¿verdad? ¿Hacemos una oración por eso? ¿Le parece? Hermano, ¿cómo se llama usted? Caleb, ¿haces una oración por nosotros? Que el Señor guarda nuestros labios para no decir cosas que dañen a otros sin sentido. Por favor, oremos, hermano. Gracias, hermano Caleb. Dice Pablo en una carta a una iglesia que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea de mutua edificación. Bueno, hermana Reina, 5, ¿qué dijo? Controversia. Discrepancias. Que la hermana es bien intelectual. Palabras que no están en mi vocabulario, por eso la busco de hermano. 5. ¿Qué? Discrepancias. O sea, 5 cosas de que no están de acuerdo Jesús y los fariseos. Vamos a ver en la Biblia. 5. Número 1. La autoridad de Jesús para perdonar pecados. Jesús se paró y le dijo, ¿a quién? Al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos se jalaron los pelos. No es posible. Si solo Dios perdona pecados. Pues claro, dice Jesús, yo soy Dios. Pero estaban en discrepancia. Y ahí está la cita bíblica, Marcos 2:10. Segunda discrepancia: Jesús se reúne a comer con los publicanos y con los pecadores. Invitó a Leví le hizo la invitación más corta de todas. ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Lo dejó todo y ya no podía regresar atrás. Ya no podía. Un pescador sí, un cobrador de impuestos no podía, y abandonó su futuro prometedor. Yo creo que eso nada más los misioneros hacen eso, porque el misionero lo deja todo por el evangelio. A veces inclusive deja su familia, su país, deja todo por la voz de Jesús. Controversia número 3, que es el que empezamos a ver hoy, el tema del ayuno. Los discípulos de Jesús, ¿qué hacían? No ayunaban. Y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí lo hacían.
¿Por qué nosotros sí y ustedes no? ¿No? Controversia número 4. El día de reposo, lo vamos a ver el próximo domingo, el día de reposo, el Sabbat, que ahora es el día domingo, lo vemos en los varones, en una doctrina bautista, el día de reposo y los discípulos de Jesús. No lo guardaban ellos. Y la número 5, el hombre de la mano seca. ¿Me ayudan a leerlo? Jesús. Bien sincronizado y parejito, muy bien. Los hermanos que nos visitan van a decir, wow, visité una iglesia que cuando leen, qué parejito lo hacen. Qué parejito lo hacen, de bendición, como leen todo. Es broma, ¿no? Muy bien. Voy a ver este versículo en otra versión para que nos enriquezca el contexto. Versículo 18. Controversia que estamos viendo hoy. Controversia 4. No, 3. Dice, una vez los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos estaban ayunando. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos de Jesús? Comiendo machín. De hecho, dice Lucas que fueron a la casa de Leví y tuvieron un gran banquete. Y no les dije el domingo pasado que es un gran banquete. Hoy sí se los voy a decir. Porque está bien interesante en qué consistía un gran banquete. ¿Sí? Ahorita cuando salgan algunos de ustedes, que Dios los ha bendecido. ¿Dios te ha bendecido? Vas a tener un gran banquete. ¿Por qué se ríe, hermana Reina? Otros, nada más vamos a tener frijoles con queso. ¿Verdad? Mamá, siempre es lo mismo, mamá. A ver si mi hermano se acuerda de él. Mamá, siempre es lo mismo. En la mañana frijoles con queso. En mediodía frijoles con queso. Y en la noche frijoles con queso. No, es diferente. ¿Por qué? Porque ahora es queso con frijoles. Porque así son los papás, no tienen nada, pero inventan cosas para marearnos. Bueno, hay gente en esta iglesia que va a salir por puro frijolito, puro parralito. Y va a haber otros que un manjar, un banquete. Amén. Algunas personas fueron a donde estaba Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí los hacen. Esa fue la pregunta. ¿Quieren que les diga del gran banquete? ¿En qué consistía el gran banquete en los tiempos de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Si no quieren, no. Nos vamos más rápido. Sirve que les da más hambre. ¿Saben qué? No lo encuentro, hermano. Bueno, de lo que me acuerde, a ver mi mente, comían un cordero, ¿sí? Era lo que comían. Comían legumbres. El banquete incluía eso. Del postre, ese no se me olvida, que era el postre en el gran banquete. El postre eran higos con miel silvestre. ¿Les gustan los higos? Sí. Algunos no les gustan. Eso era lo que Jesús le encantaba. De hecho, una vez tenía tanta hambre y tenía un antojo grande por un cafeño. No, perdón, en aquel tiempo no había café. Había higos. Era el postre. No era un Starbucks, era un higo. Entonces va a la higuera a buscar un higo. Y ve a la higuera que tiene nada.
qué hace Jesús? La maldice. Y si hoy Jesús anda buscando un postre en tu vida, en mi vida, si hoy Jesús viene y te visita, ¿encuentra fruto en ti? Otra vez las clases de la escuela dominical. La santidad produce fruto. Hay frutos en ti. Hay personas que van a ir al cielo gracias a que tú evangelizaste, a que tú discipulaste, a que tú oraste, o no has ganado ningún alma para el cielo. De paso, una invitación a todos los varones. Este jueves voy a mandar personalizada la invitación, porque ya en grupo ya no me hacen caso a veces, ahora personalizada, hermano, para el curso de cuatro sesiones de reproducción espiritual. Reproducirnos espiritualmente, no uno por uno, sino multiplicarnos. Y al fin de 10 años, tener 512 reproductores. Fíjate cuántas personas van a ir al cielo gracias a ti hoy. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos llevas? ¿Tienes fruto o no tienes fruto? Antes los puritanos no hacían la oración del pecador. Paul Washer empezó a investigar y dice: ¿cómo sabías que la persona era de verdad un discípulo de Jesús? Por el fruto. Si había fruto en su vida. Los fariseos, dice la Biblia en Lucas 18, que ayunaban ¿cuántas veces? 2 veces. Eso nunca lo pidió Dios. Dios pidió un ayuno por año. Ahí está la cita bíblica por si la quieren leer. En Levítico, en las leyes levíticas, capítulo 16, versos del 29 al 31, en el día de la expiación iba a ser un ayuno de todo el pueblo. ¿Cuántas veces al año? 1. ¿Cuántas veces ayunaba el fariseo? 2 por semana. 2 por semana. Los lunes ayunaban y ayunaban los jueves. Nunca Dios pidió eso. Hay otros ayunos en la Biblia, en Daniel, en Esther, que ayunaron porque había una prueba difícil, ¿verdad? Pero el ayuno que nada más pidió Dios fue el día de la expiación. Un ayuno por año. Vamos a ver el currículum de los fariseos. Dice la palabra de Dios: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado publicano, un cobrador de impuestos. ¿Sí? Compraba los impuestos, acuérdate. Versículo 11, ayúdenme. El fariseo, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, si no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Cuántas veces a la semana ayunaban? 2. Lunes y jueves. 104, hermano, al año. Imagínate, ¿no? Qué rollo. El Señor les pidió uno y ellos lo hacían 104 veces. Esto me recuerda a esas oraciones repetitivas que se repiten muchas veces. Ustedes saben a lo que se me refiero, ¿verdad? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El Señor nunca pidió eso. De hecho, lo condenó. Cuando ores, no repitas vanas. Es banalidad, es torpeza. Repetir palabras y palabras y palabras y palabras. Este es el meollo del religioso, del fariseo, que hace lo que Dios no le pide, que pierde el espíritu de la ley y quiere
ser exagerado y mejor que otro. El espíritu fariseo hace que al otro lo vea de menos. Escucha bien, fíjate, el fariseo no era ladrón, no era pecador, no era adúltero, o sea, moralmente, un fariseo es justo. Y aquí hay gente justa. Pero escucha bien, el error del religioso y del fariseo es que creyendo esa justicia te va a abrir las puertas del cielo. Y no va a ser así. No es por obras, para que nadie sea un fariseo. Yo no soy como ese. ¿Ha escuchado usted decir eso en la iglesia? Ay, la familia quería eso, mi hermano. Y usted los invita a los tacos, hermano. No se junte con esa chusma. No se junte con ese pecador. Pero el verso 12 es el que les traigo a colación, pues. Que ellos ayunaban no como Dios lo dijo, porque ellos agregaron a las leyes de Dios, ¿sabe cuántos mandamientos? Más de 610 mandamientos. Ellos contaban los pasos en el día del sábado, porque si daban más de 2000 pasos, era como trabajo y estaban pecando. Ellos se lavaban, ¿te acuerdas que se lavaban machín las manos? ¿Por qué? Porque ellos pensaban esto y Jesús se lo recriminó. Dice, vamos a suponer que en el lagar donde estaban haciendo el vino, un mosquito cayó. Y si me como ese mosquito, voy a ser inmundo. ¿Y sabes cómo tomaban el vino los fariseos? Con los dientes cerrados. Toman una Coca-Cola ahorita con los dientes cerrados. Así tomaban vino los fariseos, porque decían, si un mosquito cae y la ley dice que ciertos mosquitos son pecados, no. Por eso Jesús dice, ustedes huelen el mosquito y se comen un camello. O sea, de una tontería haces algo bien grande y eres más feo que nada, Guillermo. Dice Marcos 1:18. Marcos 1:18. Vamos a hacer una oración ahora por todos los hermanos pecadores que tienen Facebook. Por todos los hermanos pecadores que tienen WhatsApp, que tienen Instagram, que tienen Twitter, que tienen TikTok. ¿Cómo que todo? Yo no tengo. ¿Por qué me incluye? Yo digo todo. Yo no tengo WhatsApp, pero para la iglesia no, así nos cantamos nada. Voy a abrir una cuenta de Facebook, pero nada más va a ser espiritual. ¿Alguien pensó así? Yo lo pensé. La abrí. No, hombre, hermano, en menos de una semana me cayeron a palo. La cerré inmediatamente. Este mundo está muy perdido. Y las redes sociales, dice la Biblia, y dejando las redes, ¿siguieron a quién? A Jesús. De hecho, Jesús tiene en el Twitter, que ya no es Twitter, ahora es X, dice, un follower me va a traicionar. O sea, un seguidor me va a traicionar. Muy bien. Vamos a ver qué dice Jesús para terminar acerca del ayuno. Vamos aterrizando. Cuando ayunes, dice Jesús, no seas austero como los hipócritas. Fíjate, Jesús dice que un fariseo es un hipócrita. En Mateo 23, Jesús las palabras más duras se las dijo a los fariseos. ¿Y sabe qué les dijo? Hipócritas. Generación de víboras. Ay, hermana. Ciego, guía de ciego. ¿Verdad? Cosas bien duras se las dijo a los fariseos. Dice aquí, para mostrar a los hombres que ayunan. Cuando los hipócritas estos ayunaban, ¿qué tiene, hermano? Estoy ayunando, hermano. ¿Conoce cristianos así?
que cuando están en la prueba, ¿qué tiene, hermano? Estoy sufriendo. ¿No acaso dice Pedro, no te sorprendas cuando venga la prueba de la fe en el sufrimiento? No te sorprendas. Si hicieron sufrir al maestro, ¿tú crees que a ti te la van a perdonar o a mí? Claro que no. Si con Jesús hubo controversia, ¿tú crees que conmigo y contigo no va a haber gente que esté en contra? Claro que sí, pero no es sufrimiento, hermano. No es sufrimiento, no lo veas así. Unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Hoy determinamos que ya no vamos a decir que vamos a ayunar. Yo ya no voy a decir. Nomás les voy a recordar el próximo miércoles. Es el día del les voy a decir, y no más. Y no vamos a decir más. Y el que pueda y quiera ayunar, que lo haga para el Señor. Escucha bien. El ayuno no hace manita de coche al Señor. ¿Qué es manita de coche? Ponga la mano sola. Manita de coche es hacer así. Doblarle la mano al Señor. Señor, ya ayuné, ahora sí respóndeme. Señor, ya ayuné, no, ahora sí dame lo que quiero. No, el ayuno no es así. Si lo haces así, no sirve. El ayuno tiene un tinte espiritual. Si no hay nada espiritual en el ayuno, escucha bien, no es ayuno. ¿Qué es? Dieta. Y hay muchos, comenzando por mí, que necesitamos dieta. No confundas dieta con ayuno. El ayuno es buscar a Dios con un propósito espiritual. ¿Cuál es el propósito de nuestro ayuno? Nuestros hijos. Que sean unos hijos para el Señor. Ese es el meollo. Y por eso voy a dejar de comer y usted ponga la hora. ¿Hasta qué hora? Por eso no voy a tomar agua hasta esa hora. Una hermana ayunaba, ¿sabe qué ayunaba? De novelas. En la semana no voy a ver las novelas. Y no veía las novelas. Otra hermana ayunaba de chisme. Ya no voy a chismear. Voy a ir a la femenil y no voy a decir nada de las hermanas que no vienen. No chisme. Hay varias clases de ayuno. Coca-Cola, ¿a quién le gusta la Coca-Cola? Vamos a ayunar Coca-Cola. Sí, carne de cabeza de puerco. Muy bien. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos, ¿qué dice? Te recompensará en público. Ahí está el gran banquete que no lo encontré. Luego se los tengo. Por último, ahora sí ya para terminar, en los tiempos de Jesús había estos grupos. Un grupo era los romanos, con el emperador romano al frente, en la cúspide de la sociedad. Siempre ha habido jerarquía de la sociedad, ¿no? También ahora, hermano. También en esta iglesia, hermano. También en todas las iglesias. ¿Sabe cómo somos conocidos la primera iglesia bautista? La iglesia de los ricos. ¿No sabía, hermana? Amén. Y me dicen, es que ustedes son ricos. Amén. Tenemos al que es dueño del oro y la plata en nuestro lado, más si no somos ricos. Somos ricos. Y por el lado del pueblo judío estaba el rey judío. No lo puse aquí, pero estaba un rey judío. Inmediatamente estaba el Sanedrín, un grupo que era el que dirigía políticamente y teológicamente al pueblo. Después estaban los saduceos, los más ricos, los que tenían la aristocracia y que tomaban decisiones políticas. Después estaban los que nos tocan, ¿no? Los separatistas, los fariseos. Luego los herodianos, que se van a unir con estos el próximo domingo para atacar a Jesús y querer darle cuello. Estos dos se unen, mis hermanos, contra Jesús. Estaban los escribas, estaban los publicanos y acá estaban los pobres y los pecadores. Muy bien, termino el mensaje con esto. ¿Cómo se erradica el clasismo en la iglesia? ¿Cómo evitar que unos se crean más que otros en la iglesia? ¿El que tiene más o el que trabaja más en la cosa de Dios? ¿Cómo evitar eso? La respuesta es una palabra hermosa. Se llama
gracia. La gracia, mis hermanos, nos va a poner en perspectiva delante de Dios. La gracia hace que la iglesia se vea así. Vamos a suponer que vamos a ir a Hawái. ¿Alguien quiere ir a Hawái? Vamos a ir a Hawái. ¿No te da miedo? En un barco transatlántico. Pero caminando 200 millas en el mar, no sé si está ahí Juan para que me corrija, el barco se va a hundir. Y viene lo que se llama simulacro de salvamento. Entonces el capitán del barco va a decir: todos los que se quieran salvar, pónganse chaleco, porque sin chaleco te mueres. Los tiburones te van a comer. Y ese es lo único que difiero de la hermosa clase de la escuela dominical de la maestra que dio en la mañana. Ella dijo que la carta a los Corintios eran recomendaciones. No, hermano. Yo no creo que sean recomendaciones lo que dice Corintios. Son órdenes del rey. Son órdenes de alguien que sabe que la vida y la muerte está en tus manos. Mira, hermano, cuando me hicieron el cateterismo y el doctor me dijo: de ahora en adelante, ejercicio, pastillas, no hacer corajes. Pues sí, hermano, imagínense, estoy enojado por todo yo. Y otras dos cosas más que a veces me olvidaron. El doctor no me dijo: te recomiendo, Guillermo, que lo hagas. No me recomendó el doctor. Me dijo: si no lo haces, te vas a morir. Si no entiendes, recomendar es: por favor, lo quiere hacer, por favor, quieren ser santos en su matrimonio. El Señor no dice eso. El Señor te da una orden, hermano. Sin santidad, es clara la Biblia, nadie verá al Señor. Si tú estás en pecado hoy es el día para dejarlo y decirle al Señor: Señor, yo te obedezco. Quiero ser santo para ser usado, Señor, en el ministerio. Entonces el chaleco hace ver a la persona, a la fufú, a esa mujer de las redes sociales, a esa mujer que tiene millones de fans, a esa mujer que tiene cirugías, a esa mujer que tiene 24/5, muchos novios y muchos amantes y que tiene mucho dinero. A esa mujer de alta alcurnia la hace ver igual que una mujer que estaba limpiando el piso en el barrio. ¿Estamos de acuerdo? El chaleco la hace ver igual. El chaleco hace ver al aristócrata, al inteligente, al hombre de negocios, al famoso, al político, que tiene todo el mundo a sus pies, lo hace ver igual que el mozo, que el más pequeño de todos los hombres. Si se fija, se ven iguales por el chaleco. ¿Saben qué eso es la iglesia? Aquí todos somos iguales, porque tenemos el mismo chaleco. ¿Quién es? Jesucristo. Somos bien diferentes. Algunos somos más serios, otros somos más corajudos, otros somos más enojones, otros somos más calladitos, otros hablamos de más, pero el chaleco nos hace ver igual a todos. La gracia, hermano, nos pone en igual. Porque acuérdate, el fariseo sin gracia veía de menos al publicano. Nunca sabrás cuán grande es el amor de Dios hasta primero no veas qué grande es tu pecado. Ese pecado que no abandonas, ese pecado que no dejas, ese pecado te impide, escucha bien, te impide servir en el Señor. Por eso es que no estás sirviendo. Y ese pecado, si no lo abandonas, no te va a dejar, no te va a permitir que entres al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios: gracia barata es la predicación del perdón de Dios sin arrepentimiento. Porque por gracia, y nada más por gracia, por su puritita gracia, usted y yo tenemos el chaleco. No merecíamos ese chaleco, pero por la gracia del Señor, dice, es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe.
Y esa es la gracia que a mí me hace ver igual delante de mi hermano. Igual delante de mi hermano. Qué triste es llegar a un lugar donde te digan, es que tú eres nuevo. Así me recibieron a mí. Es que tú eres nuevo. Me dijeron, es que tú eres inconverso. ¿Sabes por qué son esas palabras? Porque son gente religiosa que no han conocido la gracia. Mi hermano, la persona que hoy se va arrepintiendo es tan igual como cualquier hermano de este lugar. Tiene el mismo chaleco. No es más ni menos. Y por último, resulta que tú ves por debajo de tu ceja apuntadora, de tu dedo acusador a otros. La Biblia dice en cuanto a la gracia lo siguiente: hermanos, ¿esta carta para quién es? Para hermanos, no para hijos del diablo, no para gente no convertida. Esto es para los hermanos. Esto va a ser para ti si tú eres hijo de Dios. Hermano, si tú sorprendes a alguien de esta iglesia, ¿qué dice? En alguna falta. ¿Hay faltas en algunos hermanos de esta iglesia? Lo dicen algunos, en todos. Amén, yo le digo, comenzando por mí. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Dale vida. No lo juzgues. Restáurale con espíritu de mansedumbre de Jesús, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ayer, un drogadicto allá en el centro de rehabilitación decía, yo no hice la carta, hermano, pero quiero decir lo que hay en mi corazón. Es una carta pidiendo perdón a mi hija, porque le he fallado una y otra vez. Y mi hija me va a decir, ya sé lo que me va a decir, papá, tú no tienes consideración. Se te dan oportunidades si tú vuelves a fallar. Y empezó a decir todo lo que él ha hecho con su hija siendo un padre ausente. ¿Sabe lo que es un padre ausente? ¿Sí sabe lo que es un padre ausente? Sí. Un padre que no está donde debe de estar. ¿Y dónde debe estar un padre? Con su hijo. ¿Dónde debe estar un padre? Con su hija. ¿Dónde debe estar su padre? ¿Te imaginas tú y yo sin Dios? Mi hermano, nuestro Dios no es un padre ausente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo, Él no te abandona. Pero hay muchas personas que han abandonado a sus hijos. Y cuando Él contaba eso, porque yo le pregunté a Dios que me hablara a mí en el mensaje de ayer. Le dije, Señor, ese soy yo. Ese soy yo. Estoy haciendo puente con Él. Yo abandoné muchos años a mi hijo por el trabajo. Quería escalar en el trabajo y lo abandoné. Y sabes, ese tiempo ya no se recupera. Ya no vuelve. Ustedes, dice, considérate a ti mismo con el que falla. No sea que tú también seas tentado. Y este es el consejo y con esto terminamos. Sobrellevar los unos, ¿qué dicen? Las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabes qué pasó con Jesús cuando te miró? Cuando Jesús te miró, vio que tú tenías que cargar una cruz bien pesada. Imposible de cargar. Él vio eso en mí. Él vio eso en ti. Que no la ibas a poder cargar. Que no ibas a llegar. No la ibas a hacer. Solo no la ibas a hacer. Pero ¿qué hace Jesús? Toma tu cruz y Él la carga. Y Él lleva tu cruz. Él tampoco podía. Él fue desechado por todo lo que sufrió durante la cruz. Pero Él cargó tu cruz. Eso se llama la ley de Cristo. Cuando alguien en tu familia cae, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer.
Cuando alguien en la iglesia cae, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, no criticar, no enjuiciar, sino llevar su cruz, cumpliendo así la ley de Cristo. Mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. Coman rico y por favor acuérdense de mí cuando vayan a tomarse algo y tómenselo cerrando los dientes, como los fariseos. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos, ¿eh? Dios les bendiga.